abordaremos temas de la historia de México. Comenzaremos con la conquista de México. Como bien sabemos, la conquista de México fue un gran suceso donde el pueblo mexicano fue sometido tras la llegada de los españoles, con el objetivo claro: ganar territorio. Hernán Cortés, conocido por ser militar español, líder de la expedición de la conquista de México y exgobernador de la Nueva España, desembarcó en 1519 en las costas de Cozumel para así llegar a los territorios de Yucatán. Así, continuó con su trayectoria en los territorios aztecas. Cuando hablamos de la conquista, nos referimos al desmantelamiento del imperio azteca. Continuamos hablando sobre este tema de la conquista. Lamentablemente, y para la mala suerte de México, Tenochtitlan, el 13 de agosto de 1521 cayó a manos de los conquistadores españoles. Y seguimos con este tema de la conquista. Me consta informar que después de ya varios meses de tensión contra los mexicas, los españoles por fin tuvieron resultados. Aunque claramente los pueblos indígenas no querían una alianza con los españoles, se dice que en algunos pueblos se tenía que decidir entre cambiar de bando o ser arrastrados. Las expediciones no acaban, pues Hernán Cortés desprendió un viaje entre el año 1521 y 1525 en la zona central, norte y sur del territorio mexicano. Está con el fin de agarrar a toda costa territorio, población, recursos y poder. Con esto concordamos que la conquista fue un suceso que cambió completamente México. Continuamos con esta noticia informativa, ahora hablando sobre los enfrentamientos de los españoles con algunos pueblos mesoamericanos, así como sus alianzas y la caída de Tenochtitlan. Hernán Cortés, al escuchar rumores de una ciudad la cual era la más grande y llena de riquezas, optó por querer conquistarla. La ciudad era Tenochtitlan. Hernán Cortés, al llegar a la ciudad de Tenochtitlan, donde habitaban los mexicas, se dio cuenta que los mexicas eran muy poderosos, y así que no actuó rápido. Después de dicha llegada, los españoles y los mexicas convivían, creando así un conflicto, ya que Moctezuma se fue desprestigiando. Cuando Cortés se enteró de que el emperador de Cuba había enviado un ejército al mando de Pánfilo Narváez para castigarlo, Cortés dejó a cargo a uno de sus hombres en Tenochtitlan. Tenochtitlan se preparó para una festividad religiosa y la mano derecha, a que habían dejado al mando por Hernán Cortés, irrumpió el festival. Y ahí fue cuando se desató una matanza muy grande en la cual murió Moctezuma, el emperador. Con la muerte de Moctezuma y los mexicas sin emperador, fue cuando se desató la noche triste el 3 de julio de 1520, en la cual murieron miles de españoles y Cortés apenas salió vivo, perdiendo todos los tesoros que habían obtenido durante su estancia en Tenochtitlan. Tomando en cuenta que Hernán Cortés se alió con los tlaxcaltecas y con muchos pueblos más para así tener una mayor conquista hacia ellos, aprovechando que los mexicas tenían enemigos interiores, buscó aliados para así acabar con el imperio mexica. La conquista de Tenochtitlan empezó en abril de 1521 y terminó el 13 de agosto, cuando los españoles lograron su cometido. Así fue como Tenochtitlan terminó derribada. El Reinato de la Nueva España en 1585 y 1821 fue una entidad territorial integrante del Imperio Español, que se desarrolló durante el siglo XVI al siglo XIX.
Fue creado después de la conquista y abarcó territorios de Norteamérica, parte de Estados Unidos y México, de Centroamérica, Asia y Oceanía. Durante los 3 siglos de la colonización española, gobernador del imperio dos familias reales, las de los Habsburgos y de los Borbón, y a la Nueva España 63 virreyes, todos provenientes de alta nobleza y castellana. El gobierno de la Nueva España fue una organización amplia y compleja, formada por diversos organismos, que llegaba hasta la más pequeña localidad novohispana durante la etapa colonial. El rey de la España fue la principal autoridad con su poder absoluto. Su voluntad no tenía límites reales y constituía de una ley suprema. Los leyes gobernador México desde España, basándose en los informes que recibían los delegados de su autoridad en las instituciones que actúan en su nombre. La institución que le seguía al rey de gobierno de las colonias américas fue el Real y Supremo Consejo de Indias, integrado por un grupo de ministros nombrados por el rey. Sus funciones abarcaban toda clase de asuntos administrativos, financieros y eclesiásticos. Fue decisión sentencial, leyes y de acuerdo. Representaban la voluntad leal y el Consejo creó la estructura leal y judicial de la Nueva España sustentada a cédulas y orden creadas por los reyes españoles por sus colonias con el nombre de las leyes de India en 1542. Al momento de la caída de Tenochtitlán, el gobierno le ejecutó a Hernán Cortés, pero en 1528 salió con rumbo a Honduras y dejó el mando de los oficiales reales, quienes cometió una serie de abusos. Por ello el rey estableció un organismo de gobierno superior, a cargo de Núñez Beltrán de Guzmán, quien cometió muchas injusticias, fraudes y desmadres contra las indígenas que fueron denunciados por la Fray de Gut, primer obispo de México. Para terminar con los excesos de la audiencia del rey, decidió establecer un virreinato, que formó parte de ella Vasco de Quirónano. Después fue obispo de Michoacán y un gran benefactor de la región india en esta región. Monarquía hispánica. Históricamente denominada monarquía después de la monarquía de España, se refiere al conjunto de territorios con sus propias estructuras institucionales y ordenamientos jurídicos diferentes y particulares que llevan el gobernador igual por el mismo soberano. El rey de España, a través de un régimen empresarial de consejos de constitución política de cada reino. Está el señorío y por lo tanto su poder formaba variable de territorio a otro, pero actuaba de monarca de forma unitaria sobre los territorios. La monarquía incluía las coronas de Castilla, Conarra y los territorios de India y Aragón, Concilia, Nápoles y Cardeñas y estados de los Purísimos, Portugal y sus territorios ultramamente entre 1580 y 1640. Los territorios circulaban de Vergara excepto en 1598 y 1621. Franco condado País Bajo más parte de Croacia, de milesios del Marquesano, finales de las Indias españolas y africanas de España. La expansión temporal se utilizaba de forma diversa según la voluntad del autor, que usa expresión usualmente entre los comienzos del reino conjunto de los reyes católicos en 1479, también puede retirarse el comienzo del inicio del reino de Felipe II y al final contra los estados de Bedén en 1513 a 1714 y los derechos de nueva planta en 1707 y 1716, que producieron una ruptura de un sistema implático de una mayor homogeneidad y centralidad política regalada al sistema judicial. Características de los centros urbanos virreinales y su desarrollo a lo largo del virreinato. En cada una de estas partes se edificaban una plaza menor y su iglesia. En los casos en que las ciudades colidaban con población indígena, sus barrios se encontraban a las afueras con una trascendencia.
En las plazas también hubo lugar para la pícota, donde eran ajusticiados los condenados. El desarrollo urbano en el Virreinato. El desarrollo urbano en las ciudades conquistadas fue evolucionando. Después de la victoria militar se inició la ocupación española de algunas partes del territorio. Primero ocurrió en los centros urbanos indígenas, como en México Tenochtitlán, donde se aprovecharon la casa y los materiales con que estaban hechos sus edificios para construir encima los de la nueva ciudad. En casos como en el actual estado de Puebla, las ciudades españolas se hicieron muy cerca de los centros urbanos y ceremoniales, como en Cholula. En otras partes se adaptó el modelo español a lo originario, como en algunas ciudades que hoy conocemos como Querétaro, Morelia y Mérida. También les hablaré un poco sobre las reformas borbónicas, las cuales fueron implementadas por los Borbones en el siglo XVIII. Fueron un conjunto de medidas políticas, religiosas, culturales y económicas. Al poner en marcha esta reforma, fueron ideas para la Ilustración. Muchas de estas reformas fueron a favor de los españoles, dejando a un lado a los criollos y a los indígenas. Consecuencias de las reformas borbónicas. A pesar de que en lo cultural y económicamente estas reformas abrieron nuevas escuelas de artes y oficios, al igual nuevas carreteras y canales de comercio, muchas de estas reformas estaban a favor de los españoles, a lo cual le quitaron los privilegios en la auditoría real a los criollos, el descontento de los novohispanos y el aumento de impuestos fueron la principal chispa de la independencia. Igual en otros aspectos, la inflexibilidad de la estructura política y social, se empieza una acelerada difusión de nacionalismo para racionalizar y reivindicar. Y con esto concluimos la noticia informativa. Espero que les haya gustado y muchas gracias por su atención.